el cual pues tiene exceso de huecos. Los portadores mayoritarios son carga positiva, huecos, y la impureza por la cual lo constituye trivalente. ¿Listo? Y aquí en la mitad pues voy a expresar con este colorcito verde la unión entre los dos. ¿Vale, muchachos? Sí. Entonces, de aquí un par de cositas. Entonces, de la parte N, como aquí tengo exceso de electrones, me toca tener en cuenta que esos electrones, recuerden que los electrones como se mueven, ellos tienen en harta energía. ¿Sí o no? Que hemos dicho eso, que para que los electrones son los que mueven en ese pedacito y ellos tienen mucha energía, vamos, mejor dicho. Obviamente, pues en este sector, ¿no? ¿Listo? Entonces resulta y pasa, y qué pena porque voy a tener que hacer este dibujo otra vez, no importa. Acá hagámoslo un poquito más grande. Entonces resulta y pasa lo siguiente, y párale bolas. Como acá va a haber exceso de electrones que se están moviendo por todos lados, y ellos son, pues electrones son carga negativa, van a haber electrones que se van a agolpar aquí en la frontera de la unión, donde está la juntura en sí, o sea, la activa. Y lo mismo acá, se van a juntar huecos. ¿Por qué? Simplemente pues porque en la unión van a estar más cerca las cargas positivas y las cargas negativas, y pues lo que va a pasar es que ellos se van a atraer. ¿Sí está claro? Sí, Sí. profe. Esto. Como los electrones tienen energía, pues estos tipos que están acá van a tener mucha más energía que los huequitos. Resulta y pasa que algunos de estos electrones van a alcanzar a pasarse esa unión. Entonces acá yo le pongo, debido a la energía que tienen, algunos van a pasar la unión. Se van a pasar de una... por favor, la persona que puso a grabar, le digo que tiene que grabar con su propio recurso. Yo ya lo había dicho, entonces por favor, la persona que prendió la grabación, muchísimas gracias. Ya sabe cómo es la condición. No hay ningún problema con que grabe, pero tiene que hacerlo con su recurso. Algunos electrones. Yo ya empecé a grabar porque alguno necesita la clase. Eso, perfecto. Muchísimas gracias, Valeria. Algunos electrones van a lograr ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense que cuando un electrón sobrepasa la frontera entre la región tipo N y la región tipo P, pues se va a encontrar con una región que está llena de huecos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo primero que va a pasar, y de una, es que apenas llegue a la unión, esos huequitos, esos electrones que logren pasar esa juntura, van a caer en los huecos. Se van a recombinar. ¿Sí recuerdan el proceso de recombinación? A ese proceso de pasarse de un lado al otro y luego recombinarse se llama difusión. Entonces van a haber electrones que se difunden de una región a otra. ¿Listo? ¿Sí está claro eso, cierto, muchachos? Sí. Listo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Aquí pongamos atención, fíjense. Entonces, resulta y pasa que estos huecos que eran carga positiva,
pues van a verse afectados o van a combinarse con una carga negativa. Quiere decir que donde había carga positiva, ahora ya no hay carga positiva. O podemos decir de otra manera, ahora hay carga positiva, carga negativa. Entonces acá en la frontera, qué cosa tan chistosa, me sale mala conexión y tengo 300 megas. Bueno, a ver qué Teams Scan son. Acá en la frontera, donde había carga positiva, pues ahora va a haber carga negativa. Y acá en la frontera de la región tipo N, fíjense que antes había electrones con carga negativa, pero se pasaron a la región tipo P. Quiere decir que acá en la frontera, pues voy a tener que donde había carga negativa, va a haber carga positiva. ¿Sí se entiende, muchachos? Sí, sí, profe. Entonces, donde había, fíjense que lo que pasó fue que en la pura frontera, pues se invirtió la carga. Entonces, a esta región que está acá, se le comienza a llamar zona de inversión de carga. O también recibe el nombre de zona de empobrecimiento. ¿Por qué zona de empobrecimiento? Simplemente porque ahí ya no va a haber portadores mayoritarios. ¿Sí se entiende el proceso? Sí, profe. Permítame acá. Simplemente en donde había exceso de carga positiva, acá se vuelve negativo y aquí pues va a aparecer un exceso de carga positiva. ¿Listo? Físicamente, esta región de empobrecimiento o zona de empobrecimiento o zona de inversión de carga, que lo voy a llamar Z sub E, es mucho más pequeña que las regiones P y N. Pero aquí hay una cosa que es interesante mirar. Fíjense que a medida que se construye esta zona de empobrecimiento, pues se está generando un diferencial de carga negativo y positivo, ¿cierto? Cuando yo tengo un diferencial de carga negativo y positivo, se genera un campo eléctrico. Quiere decir que se va a generar un campo eléctrico que voy a llamar E sub I en esta dirección, ¿cierto, chicos? ¿Sí entienden? Sí, profe. Sí. Profe. Listo. Pues ese eh, campo eléctrico lo que va a hacer es que los electrones que se están pasando de un lado al otro, o sea, estos que se están difundiendo, pues a medida que se va formando esta zona de empobrecimiento, la tengan más difícil para pasarse de un lado a otro debido a este campo eléctrico, porque fíjense que este campo eléctrico los empuja a quedarse en la zona N. ¿Sí? Entonces, acá, cada vez, no, ¿cómo lo escribo acá? Pero eso, a medida que se forma Z sub E, los electrones la van a tener más difícil para difundirse. Profe, una pregunta. ¿Eso ¿Sí? genera corrientes Sí. pequeñas? O sea, unos electrones que se están moviendo en efecto generan corrientes. ¿Sí? Pero si tú te fijas, pues esa corriente va a ser cada vez más pequeña. ¿Listo? Ok, listo. Entonces espero que esto se entienda. Simplemente que a medida que se forma
esta zona de depleción o esta zona de empobrecimiento, este campo eléctrico va a hacer que esos electrones la tengan cada vez más difícil para pasarse de un lado a otro. Quiere decir que tarde o temprano lo que va a pasar es que la zona de empobrecimiento se va a estabilizar. O mejor dicho, no va a crecer más, porque va a llegar cierto momento en que ya no pasen electrones de un lado a otro. Y ahí, como dice Valeria, pues quiere decir que esa corriente pues se va a volver cero, ¿cierto? ¿Sí se entiende, chicos? ¿Listo? Entonces, se detiene la difusión, entonces no va a haber más difusión. Lo que quiere decir, pues, que esta zona de empobrecimiento que está acá, lo que va a hacer es que va a actuar, se genera lo que se conoce como una barrera. ¿Listo? ¿Una barrera de qué? A ver, ¿una barrera de qué creen, muchachos? Pues si aquí tengo, Energía. De electrones. si aquí tengo carga positiva y aquí tengo carga negativa, pues lo que va a haber aquí en realidad pues es una diferencia de potencial o un voltaje, ¿cierto? Entonces lo que se va a hacer es que esto es una barrera de potencial. ¿Listo? Entonces estamos claros que van a lograr pasarse electrones de un lado al otro, nomás porque tienen energía, pero pues que a medida que se vayan pasando ellos mismos van creando una barrerita, lo que va a hacer es que tarde o temprano pues ese fenómeno pare. ¿Listo? ¿Sí estamos claros? Sí, profe. Listo. Entonces aquí Sí, señor. la cuestión es la siguiente. ¿Cómo hacer o cómo carajos haría yo entonces para hacer que se pasen, que cuando yo tengo esta barrera de potencial aquí formada, cómo hacer para que pasen electrones de un lado a otro? Pues lo que yo tengo que hacer, pues es vencer este campo eléctrico, ¿cierto? Entonces acá se lo pongo con este colorcito azul. ¿Cómo hacer, y no sé si se entienda, para sobrepasar la barrera? Pues si yo tengo un campo eléctrico que me está haciendo fuerza en este sentido hacia allá, pues lo que yo tengo que hacer es poner un campo eléctrico que me ponga energía o que me ponga fuerzas en el otro sentido, ¿cierto? Entonces tengo que poner un campo eléctrico externo que venza, uy, perdón, el campo eléctrico interno. ¿Listo? ¿Esto quién me lo dice? Esto me lo dice la ley de Coulomb. ¿Listo? ¿Cómo hago eso, muchachos? Con un voltaje. Exactamente. Muchísimas gracias. Entonces lo que va a pasar acá es que yo, para lograr hacer pasar esos electrones de un lado a otro, venciendo esa barrera de voltaje, pues yo tengo que colocar, en efecto, como bien me dijo ahí, que no sé quién me dijo, que me recuerdas tu nombre. Valeria Méndez. Ah, fue Valeria, listo. Entonces, pues simplemente yo conecto externamente una fuente de voltaje. ¿Listo? Entonces, esta fuente de voltaje, aquí más y aquí menos, pues fíjese que aquí tengo un campo eléctrico interno que yo llamé E sub I. Pues acá se me va a generar un campo eléctrico externo. ¿Sí o no? A este proceso de poner una fuente externa para generar este campo eléctrico externo, vamos a ponerle aquí
a este proceso, perdón, a este proceso de colocar la fuente de voltaje externa para generar ese campo se le llama polarización. ¿Listo? ¿Listo? Y por eso pues a esto que está acá le pongo Bpol. ¿Listo? Entonces, resulta y pasa, que hay que hacer un pequeño paréntesis, que este potencial de barrera, acá tengo menos, 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 más, menos, menos, más, acá. Ese voltaje que se genera acá se le llama V gamma. ¿Listo? V gamma, pues es el voltaje de la barrera de voltaje. Y resulta y pasa que tiene un valor de 0.6 o 0.7 cuando el material es silicio y de 0.3 o 0.2 cuando el material es germanio. ¿Y estos valores qué me indican? Simplemente me indican el valor de voltaje o el voltaje necesario para vencer la barrera. ¿Sí se me hago entender? Entonces simplemente, si este potencial de barrera o barrera de voltaje tiene 0.6 o 0.7, 0.3 o 0.2, pues eso me está indicando cuánta energía o cuánto campo eléctrico externo yo necesito para que los electrones se pasen de un lado a otro, para continuar el proceso de difusión. ¿Sí me hago entender, chicos? Sí, profe. Listo. Y ese pues es el tan mentado 0.6 o 0.7 de los diodos. ¿Sí lo recuerdan? Entonces, bueno, acá antes de seguir, polarización hay de dos tipos. Una que se llama directa y otra que se llama inversa, para los que no la recuerdan. Y se lo voy a poner así simplemente. La directa es, recuerden que el material tipo P tiene exceso de cargas positivas de huecos, ¿ciertos? Entonces simplemente con el más de la fuente al tipo P, al material, simplemente positivo con positivo. E inversa simplemente con el terminal positivo al material tipo N. ¿Sí me hago entender? Entonces aquí como yo le pinté este Sí, esquemita, Pi. eh, así como yo le pinté este esquemita, ¿qué polarización es esta que está acá? Inversa. ¿Listo? No, Sí, si viene porque más más de acá. la fuente está la parte negativa, ¿no? ¿Cuál es esta que está acá? ¿Cuál es? La azul no es la negativa. No, la azul es la positiva. ¿Por Ah, qué vale, se listo. llama? Yo creí que la roja, yo creí que la roja era la positiva, entonces sí, está en directa. ¿Por qué se llama P? Recuerden que P es porque tiene exceso de portadores mayoritarios positivos. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Listo. Entonces continuamos ahí. Eh, entonces, como hay dos formas de polarizarlo, primero miremos la directa, que es la que es más importante, porque es la que más se usa. La otra también se usa, pero pues no tanto. Entonces, permítame hago el dibujo. Qué pena que haga tantas veces el dibujo, pero es que no, esta aplicación es gratuita, entonces no tengo herramienta de cortar y pegar. Debería. Entonces, ya sabemos que polarización en directa, simplemente la fuente positiva acá
Entonces esto tiene B pol acá, polarización. Y acá tengo un voltaje de barrera B gamma. ¿Listo? Entonces, resulta y pasa que si el voltaje de polarización es menor que el voltaje B gamma, ahí lo que me está indicando, como, bueno, acá como, aquí, espérenme un segundo. Si ustedes se fijan, aquí yo tengo el campo eléctrico interno para este lado y el campo eléctrico externo lo tengo tirando para el otro lado, ¿cierto? E, E, eh, y EX, el campo eléctrico interno y el campo eléctrico externo se contraponen, o sí, se contraponen. Sí. Uno va para un lado y el otro va para el otro. Entonces, paralelo acá, resulta y pasa que si el voltaje de polarización es menor que el voltaje gamma, pues lo que me está diciendo es que la magnitud del voltaje del campo eléctrico interno es mayor que la magnitud del campo eléctrico externo. O dicho de otra forma, no se ha vencido la barrera. Y como no se ha vencido la barrera, pues esto quiere decir que no hay difusión. O dicho de otra forma, no hay paso de electrones de un lado a otro. ¿Sí me hago entender? No hay Sí, circulación profe. de electrones. O sí hay una muy, pero muy pequeña. O es, y se lo pongo acá, muy pequeña. Listo. Entonces, con un voltaje de polarización menor que el voltaje de la barrera, pues estos electrones de acá no van a ser capaces. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando yo crezco este voltaje de polarización, pongámoslo aquí variable, cuando el voltaje de polarización, ahí sí sea mayor que el voltaje gamma, pues lo que va a pasar es que yo venzo la barrera. Porque el campo eléctrico externo va a ser mayor que el campo eléctrico interno. Entonces, los electrones van a ganar, estos electrones que están acá, debido a ese campo eléctrico externo, pues van a ganar la suficiente energía para pasarse a este lado. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, profe. Entonces los electrones van a pasar la barrera. Entonces esos tipos que están ahí van a llegar a un material tipo P lleno de huecos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como estos tipos están llenos de energía, pues lo que va a pasar es que se van a combinar con estos huecos que están acá. Entonces van a caer acá. ¿Listo? Pero resulta y pasa que como ellos tienen mucha energía, pues eso no es lo único que van a hacer. Porque ellos van a caer en los huecos, pero se van a comenzar a pasar entre huecos. ¿Sí me puedo entender? Por la cantidad de energía que tienen. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, listo. Sí, Listo. señor. Entonces resulta y pasa que ellos van a comenzar a crecer aquí así, hasta que lleguen a esta terminal de acá y van a llegar a salir por este lado. ¿Listo? Por la cantidad de energía que yo les he puesto. Y acá lo mismo. Fíjense que los electrones del cable, los electrones que hayan por acá, pues se van a ver alejados por la terminal negativa de la fuente, ¿cierto? ¿Sí me va a entender? Entonces, estos electrones, aquí se va a generar un flujo de electrones. Un flujo de electrones, ¿qué significa?
Corriente. La corriente. Exactamente. Fíjese entonces que yo una vez venzo la potencial de barrera, quiere decir que el voltaje de polarización es mayor que este voltaje de gamma, pues lo que va a pasar es que se va a generar una corriente. Y a medida que yo le vaya subiendo ese voltaje, o sea, le subo más y más y más, pues se va a generar corrientes más grandes. De hecho, y eso no lo voy a demostrar acá porque me demoraría. Para eso hay cursos de física. Eso lo va a hacer de la siguiente manera. Voy a poner acá espera, pongámosle como es corriente en directa, IF en inglés, forward, y acá un B pole. ¿Listo? Entonces lo que habíamos dicho es que antes de B gamma, que vamos a ponerlo por acá, la cantidad de electrones pasándose de un lado a otro es es cero o tiende a ser muy pequeño. Y perdón, va a crecer y ella va a crecer de esta forma que está acá. ¿Listo? Yo le voy a poner la ecuación de una vez. Y F tiene esta forma que está acá porque no me voy a poner a demostrarla. Me tomaría mucho tiempo y para eso hay cursos de física. Bpol sobre NBT menos 1. Listo, y esta es la ecuación de corriente con polarización directa. ¿Listo, chicos? ¿Sí se la recuerdan? ¿Sí o no? Sí, profe. Listo. ¿Dónde está? Ah, listo. De acá, ¿qué podemos sacar? Bueno, primero que todo, un par de cositas que son importantes. BT es una constante entre comillas. 0.026 voltios. Bueno, 26 milivoltios. Y le digo entre comillas porque ella depende de la temperatura. Es constante a 25 grados. ¿Listo? A temperatura estándar. Y N, que ese sí depende de qué material estoy usando, que es 2 en silicio y 1 en germanio. Pero un segundo porque creo que los estoy invirtiendo, no me acuerdo si era el silicio 1 y el germanio 2. Regálame un segundo. Corroboro eso porque me molesta mucho no tenerlo claro. Ah, pero yo sí soy una loca, ¿dónde escribí eso? Bueno, les quedo viendo ese dato, ¿vale? Pero vuelve y juega. Estos son constantes a 25 grados. Estas dos cosas que están acá dependen de la temperatura. Es más, aquí yo podría incluso sumarle otra cosa que depende de la temperatura. El voltaje gamma, o sea, el voltaje de barrera este que está acá, también depende de la temperatura. ¿Listo? ¿Sí estamos o no estamos? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces resulta y pasa que, pues, un dispositivo que tenga esa característica, en el cual después de cierto voltaje su corriente comienza a crecer exponencialmente, pues es el muy inventado diodo de juntura, ¿sí o no? Entonces, esta cosa que está acá, con su barrera de potencial acá, simplemente acá, entre este punto y este punto va a ir B pol, ¿sí? Ah, bueno, y otra cosita, acá, si los electrones van en este sentido, ¿en qué sentido va la corriente? Hacia el otro lado. Ajá, Contrario. entonces
Fíjese que la corriente IF es así, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces acá la corriente irá en este sentido. ¿Listo? Entonces esto que está acá ya no lo pintamos así, sino lo pintamos como el movimentado acá. Diodo. ¿Listo? Y ya no le llamo B-pol, sino pues B-diodo. Y esta corriente que está acá, pues la corriente del diodo. Y pues la curvita es la misma de la juntura, pero pues le cambio el ID y acá y el BD. ¿Listo, muchachos? ¿Listo? Listo. Entonces, esto que está acá es simplemente la corriente del diodo, pero en directa. Que recuerde que directa es conectando el potencial positivo a la puntura tipo P. Ah, bueno, este se llama ánodo y esto se llama cátodo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa ahora? Ya vimos que lo que pasa en directa, ahora miremos lo que pasa en inversa. ¿Listo? En inversa, pues es coger la juntura y conectarla al revés. Y vamos a ver qué pasa. Ay, muchachos, regáleme un segundo porque se me va a acabar la batería del computador. Preconecto este tiesto. Ahí me escuchan bien, ¿cierto, chicos? Sí, profe, sí. Sí, listo, regálame un segundo, consigo Sí, el profe. cargador porque eso sí no lo tenía pensado. Un segundo, regálame un minutico, no se muevan. Listo, muchachos, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, perfecto. Ay, para el lapicito, hombre. Hola. Ya, listo. Entonces, la juntura en inversa, pues lo que va a pasar es que yo voy a conectar pues la juntura, perdón, la fuente de polarización, pues la voy a conectar al contrario de lo que la tenía. Entonces, mucha atención con este potencial de barrera o barrera de potencial que está acá. Menos acá. Más. Y aquí le voy a poner, la fuente se la voy a poner al revés. Entonces ahora, con el terminal positivo conectado al tipo N. Acá. ¿Listo? Entonces nosotros que somos del tipo N que tiene un poco de electrones,
acá que se están moviendo, ¿sí o qué? Y acá pues huequitos. ¿Sí o no, chicos? Señor. Listo. Entonces, párale bolas acá al fenómeno. Al yo conectar la fuente de voltaje al revés, pues lo que va a pasar es que electrones que se están moviendo acá, pues van a verse atraídos por esta terminal positiva. Entonces va a comenzar a salir una pequeña cantidad de electrones en este sentido. ¿Listo? Lo mismo, los electrones del cablecito pues se van a ver repelidos por la terminal negativa. Entonces esos electroncitos van a seguir su camino hasta la región tipo P. ¿Sí se entiende? Ellos van a entrar en la región tipo P y lo que va a pasar es que están ahí, pero vuelve y juega. Ellos van a llegar hasta acá, se van a difundir y van a llegar hasta acá, a la frontera de la zona de empobrecimiento. ¿Sí se entiende, chicos? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estos huecos se van a combinar, perdón, estos electrones se van a combinar con estos huecos y aquí va a pasar pues lo que pasa ahorita, el proceso de ionización. O sea, donde había carga positiva, pues va a aparecer carga negativa. Si estamos o no estamos, entonces ¿qué es lo que va a pasar con la barrera de voltaje? Pues que esa barrera de voltaje va a crecer. ¿Sí o no? Ahora, si nosotros nos fijamos en el otro lado, pues los electrones que estaban en la unión pues van a verse atraídos por el terminal positivo de la fuente y va a pasar lo mismo que está acá. Donde había carga negativa, va a haber carga positiva ahora. ¿Sí? Entonces cuando ustedes conectan la fuente de voltaje o de polarización al revés, que aquí simplemente la voy a llamar B-pol, pero inversa. ¿Listo? Entonces, B-pol inversa, lo que va a pasar, lo que va a hacer y lo que va a lograr es que la zona de empobrecimiento se ensanche o crezca, como le quiera decir. A mí lo que me interesa es que ustedes entiendan ese fenómeno. ¿Sí o no? ¿Sí estamos o no estamos? Sí, profe, se Sí, entiende. profe. Sí, profe. Perfecto, ¿cierto? Bueno, entonces este pequeño flujo de electrones pues me va a generar una corriente, ¿cierto? Esta corriente que está acá pues se llama corriente inversa. ¿Listo? Y es la muy famosa I sub S que aparece acá. ¿Listo? Entonces, esta pequeña corriente de electrones inversa es la famosa I sub S. ¿Listo? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que si yo sigo creciendo, si B-pol, el voltaje de polarización inversa, sigue creciendo, pues lo que va a pasar es que este fenómeno pues va a verse fortalecido. Lo que quiere decir es que la zona de empobrecimiento va a seguir creciendo. Como consecuencia, pues yo voy a tener, tarde o temprano voy a tener una cosa que es de este tamaño. Entonces esas regiones tipo P y tipo N, pues van a verse mucho más pequeñas que la zona de empobrecimiento que creció mucho. ¿Sí o no? Sin embargo, pues fíjese que si yo le sigo subiendo esta cosa que está acá, pues los electrones que están acá cada vez van a ser menos y los huequitos que están acá cada vez va a ser menos. O mejor dicho, si ustedes se fijan, este espacio en donde hay electrones y huecos es cada vez más pequeño. ¿Sí me va a entender? Aquí, este B-pol imp va a seguir creciendo. ¿Listo?
Hola. Listo. Es que es curioso porque me sale ese aviso de conexión mala, pero tengo 300 megas, entonces yo no sé si ya es Teams que estaba jodiendo o yo no sé. Entonces me toca estar ahí pendiente. Bueno, el hecho es que supongamos que yo le sigo creciendo el voltaje de la polarización inversa. Dicho de otra forma, le voy a seguir dando energía a estos electrones. Pero resulta y pasa que va a llegar cierto momento en que esto se va a llenar de electrones con harta energía, va a estar lleno de electrones y no le va a caber un tinto más. Entonces llega cierto momento en que la región tipo P va a estar llena de electrones y no solo electrones, electrones emputados, electrones que tienen con mucha energía. ¿Listo? Acá se me olvidó pintar los electroncitos con esta corriente chiquitica, ¿no? La corriente va a seguir su caminito ahí. Y resulta y pasa que cuando esta región tipo P de acá esté lo suficientemente llena de electrones que tengan energía, en el momento en que le entre un electrón por este lado, va a haber uno que tenga tanta energía con uno, que tenga la suficiente energía que logre pasarse. ¿Listo? Entonces va a haber un electrón. El que tenga más energía va a lograr pasarse esa barrera de voltaje. ¿Listo? Obviamente, pues como la barrera de voltaje, pues si ustedes se fijan, ya es bastante grande, pues tiene que ser a un voltaje inverso bastante grande, ¿cierto? Entonces lo voy a poner acá, con un voltaje de polarización inversa grande, va a haber un electrón capaz de pasar la barrera. Cuando ese electrón pase esa barrera, pues se va a encontrar acá. ¿Adivine con qué? Pues con más electrones, ¿cierto? Cuando ese electrón pase la barrera, pues aquí va a pasar un choque. Acá va a haber un choque como haga cuenta jugando billar. En el momento en que este electrón choque con otro electrón, pues va a salir un electrón disparado en este sentido, ¿listo? ¿Sí o no? Ese choque va a generar que haya un electrón con mucha energía que, pues obviamente va a llegar hasta este lado, ¿cierto? ¿Sí o no? Ese electrón va a chocar con otro electrón que está acá y van a pasar dos electrones. Debido a ese choque, van ahora no solo va a haber uno, sino va a haber dos, ¿listo? Entonces acá, un electrón va a salir disparado a la zona P. ¿Sí se entiende, chicos? Ese electrón va a chocar con otro electrón que esté acá y va a generar que hayan dos electrones, ¿listo? ¿Sí o no? Resulta y pasa pues que ahora van a ser dos electrones que choquen, entonces ya no va a salir un solo electrón disparado, sino van a haber dos. Y van a llegar a la zona tipo P. Y van a chocar con otro electrón y ya no van a ser dos, van a ser cuatro. Cuatro electrones disparados, pues ese proceso se va a repetir. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Sí, profe. Pues después de cierto momento, pues no va a haber ni uno ni dos, sino una cantidad enorme de electrones. Lo que se conoce como una avalancha de electrones. Cuando yo tengo esa avalancha, pues ¿qué es lo que se va a generar? Pues se va a generar pues una corriente inversa, ¿cierto? Esto que está acá, vamos a llamarle I, no sé, I, inversa o imp.
¿Listo? Pero esa sigue teniendo el mismo valor de la IS, ¿cierto? De la No. I, Fíjate que la ¿no? IS es una corriente chiquita. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Pero cuando suceda esto, pues esa corriente va a crecer porque fíjate que ya van a ser muchos electrones. ¿Sí? Ah, ok, ok. O sea, pero es lo mismo como en sentido, o sea, como Sí, en el en sentido sentido de las sí. corrientes, Sí, el sentido sí. ¿Listo? de las magnitudes, no, listo. ¿Listo? Entonces, pues obviamente, como hay una avalancha de electrones, pues se genera una corriente inversa. Entonces, ¿cómo vamos a ver graficado eso? Resulta y pasa que eso es para voltajes de polarización inversos. Entonces, yo me vengo para aquí atrás, ¿cierto? Ay, perdón. Aquí la corriente del diodo, el voltaje del diodo, pues me vengo para los voltajes del diodo inversos. Ve por acá, como les quiere. ¿Listo? Entonces resulta y pasa que yo le pongo un voltaje de polarización inversa y tengo una corriente chiquitica, I sub S. ¿Sí o no? Acá una I sub S chiquitica. Y le ensancho acá. Llegamos a un voltaje inverso bastante grande que se llama voltaje de ruptura, en el cual se va a generar una avalancha de electrones. Entonces esto hace aquí así. ¿Listo? ¿Sí me hago entender? Sí, Sí. Entonces este va a ser el funcionamiento en inversa. Cuando usted le ponga un voltaje en inversa lo suficientemente grande, se va a generar una corriente inversa. Y pues en directa es este que está acá. ¿Listo? Y este, señores, pues este sí es la curva característica completa de un diodo. Un diodo puede funcionar en directa o en inversa. ¿Listo? Este voltaje de ruptura está en el orden de los 100 a los 200 voltios. O sea, para que este fenómeno que les acabo de comentar suceda, tiene que subirle harto, 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 harto al voltaje inverso. ¿Listo, muchachos? Ustedes saben pues que hay diodos que están construidos especialmente para trabajar en región inversa. Y eso es simplemente haciendo un par de maromitas a la hora de introducir impurezas, o sea, hacer un dopado especial. ¿Cómo se llaman ese tipo de diodos que les hacen un dopado especial y están construidos para trabajar en esta región? Échale cabeza, ¿cómo llaman? sí. Exactamente, los Zener son diodos, diodos así con la misma con la misma función de corriente contra voltaje, la misma curva característica, pero la característica es que en un diodo Zener, el voltaje Zener no es de 100 o 200 voltios, sino está entre 2 voltios y 20 voltios, que sean voltajes útiles. Y se utilizan más que todo como reguladores. ¿Listo? Porque si ustedes se fijan, este voltaje inverso es bastante estable. ¿Listo? Pero pues digamos que eso sí no lo voy a repasar acá porque me tomaría otro par de clases y este curso es bastante holgado. ¿Listo? Entonces, esta es la curva característica de un diodo. Un diodo puede trabajar en inversa o en directa. ¿Sí? Estamos claros ahí. ¿Listo, muchachos? Aquí. Listo, muchachos. Entonces, ya que sabemos. Entonces resulta y pasa que nuestro diodito de juntura por lo menos cuando estamos en región directa, tiene esta ecuación que está acá. ¿Sí o no? Pues esto hace que la relación voltaje-corriente, esto es una ecuación no lineal, ¿cierto? ¿Sí o no? Y tras del hecho es trascendente.
¿Se acuerdan lo que es trascendente? No, pi. Simplemente que yo no voy a poder separar fácilmente, no voy a poder despejar fácilmente este VT que está acá. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo un circuito con diodos, eso representa pues una pequeña dificultad. Entonces, por ejemplo, yo tengo este circuito que está acá y le pongo una resistencia de limitación, una resistencia de carga acá. ¿Listo? Aquí con un voltaje VI, obviamente pues acá va a tener el voltaje del diodo y esta que está acá pues la corriente del diodo. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo hago yo para determinar el voltaje del diodo y la corriente del diodo en un circuito si la ecuación es no lineal y es trascendente? Tengo esta ecuación que está acá. ¿Cómo hago yo para determinar la corriente del diodo y el voltaje del diodo? Hola, estoy preguntando. Pues el voltaje del diodo sería el V gamma. No, Y... ¿No? no. Hacer una aproximación lineal. No, el voltaje del diodo no sería BI menos B gamma menos el voltaje que cae sobre la resistencia. A ver. No sean atolondrados, chicos. Resulta que pasa que si yo tengo esto que está acá, yo sé que la ecuación del diodo es una ecuación no lineal y es exponencial, o sea, tiene esta forma que está acá, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, la manera de determinar correctamente cuál es la corriente del diodo y el voltaje del diodo, acuérdense, pues es el diodo, perdón, la corriente de la resistencia que hace la misma del diodo, que está en serie, y el voltaje sobre la carga, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque el voltaje del diodo pues va a ser el voltaje VI menos el voltaje sobre la carga, ¿cierto? ¿Y cómo hago yo para determinar ese voltaje sobre esa carga? Pues hago esta malla y sub de acá. Perdón. Esa malla me dice que B sub I menos B sub D menos, perdón, más acá, B sub L es igual a 0. ¿Sí o no? Y el voltaje B sub L pues va a ser entonces B sub I menos B sub D, ¿cierto? Y yo sé, qué pena que me pase acá, pues que el voltaje en la carga, como es una resistencia, pues va a ser la corriente del diodo por la resistencia de carga igual a BI menos BD. O sea que yo puedo determinar la corriente del diodo con esta ecuación que está acá. Todavía no estoy hablando de modelos, estoy hablando de la ecuación exponencial del diodo. ¿Listo? ¿Esto que está acá qué es? Pues esta es la ecuación de la corriente de la carga, ¿cierto? ¿Sí o qué, chicos? Y si ustedes se Sí, fijan, profe. eso es una ecuación de una recta con pendiente negativa. ¿Sí estamos? Que tiene corte en BI sobre RL. Acá. Si ID es igual a 0, pues BD va a ser igual a BI sobre RL. O sea, el corte con el eje de las corrientes está acá en BI sobre RL, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, pi. Listo. Y yo puedo averiguar qué pasa, por el contrario, cuando BD es igual a 0. O sea, el corte con el eje X. Ahí me voy a dar cuenta que la corriente del diodo, perdón, si cuando BD es igual a 0, fíjense que, espero que aquí estoy haciendo una tontería. Sí, aquí estoy diciendo una tontería mayúscula. Para lo de las K. ¿Sí se ve clarito que esto es una ecuación de una recta? ¿Sí o no? Hola.
Sí, profe. Listo, pues la cuestión es aquí, ahora sí, cuando ID es igual a 0, BD, qué pena, BD es igual a BI. ¿Listo? Lo estaba diciendo al revés. O sea, cuando ID es igual a 0, yo tengo acá esto, BI. ¿Listo? Y cuando BD es igual a 0, ID, ahora sí, es igual a BI sobre RL. Entonces, como esto Sí, es una ya. carga, como esto es una recta, pues esto va a ser aquí así, ¿cierto? Y el punto donde se cruzan las dos líneas, pues me va a hablar de la corriente del diodo y el voltaje del diodo. ¿Listo? Entonces, como yo estoy tratando con una ecuación que es no lineal, pues a mí no me sirve esos métodos tradicionales para hallar los voltajes y las corrientes. Como estoy tratando con una ecuación no lineal, siempre me va a tocar con métodos numéricos o métodos gráficos. ¿Listo, muchachos? Entonces, en realidad, cuando uno tiene un circuito con un diodo, pues la manera correcta y exacta de hallar el voltaje y la corriente es utilizando métodos gráficos. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señor. Por ejemplo, si yo tengo otro circuito, este que está acá, estos son recorderis, ¿no? Ve acá y le pongo un R1 y un R2 acá. ¿Sí o no? Ya el circuito es un poquito más complejo. Sin embargo, como es un solo diodo, pues yo puedo hacer el equivalente de Thevenin sobre ese diodo y encontrar un circuito equivalente. Acá con el voltaje de Thevenin, la resistencia de Thevenin y mi diodito acá. Entonces esta corriente I sub D es la misma corriente I sub D que está acá. ¿Sí o no? Y la resistencia de Thevenin igual a R1 paralelo R2 y el voltaje de Thevenin igual al voltaje B sub I por R2 sobre R1 más R2. Entonces fíjense, este circuito es un poquito más complejo, pero yo puedo reducirlo a este que está acá y utilizar el método gráfico. Entonces vuelve y juega. Acá yo puedo obtener la corriente y el voltaje. Corriente del diodo y el voltaje del diodo, que será este que está acá. De la misma manera que hallé el otro, simplemente pintando la ecuación de la recta, la ecuación de del R Thevenin y la ecuación del diodo. Y en el momento en que se encuentren, pues he hallado exactamente cuánto vale este BD, pongámosle Q, y este ID, Q. Si se fijan, muchachos, entonces para hallar correctamente o exactamente esos voltajes y esas corrientes, método gráfico o método numérico. ¿Por qué método numérico? Porque es una ecuación no lineal y es trascendente. Entonces fíjense que yo tengo las dos ecuaciones, ID igual a esta e ID igual a esta, ¿cierto? Y no voy a poder reemplazar una en la otra. Entonces me toca método numérico o método gráfico. ¿Sí me hago entender? Listo, sí, Sí, profe. señor. Entonces esta es la razón. Bueno, antes de eso, con un diodo funciona. Con un diodo yo siempre voy a poder reducir ese circuito que lo acompaña, siempre lo voy a poder reducir a un circuito de este tipo. Y este circuito se soluciona así. La cuestión es cuando tengo circuitos más complejos que por ejemplo tengan más diodos, que tengan 2, 3, 4 diodos. El análisis de un circuito más complejo con la ecuación exponencial se va a poner imposible. Es el manejo matemático de eso, es una mamera, es cansoncísimo. Entonces ahí a la mala, cuando yo tengo más diodos, si yo quiero la respuesta exacta, tengo que utilizar simuladores. Y si no, me va a sacar los ojos. ¿Listo? Entonces esa es la razón por la cual se utilizan modelos. ¿Sí? Estos son modelos aproximados. Quiere decir que cuando yo utilizo estos modelos, la respuesta no va a ser tan gráfico, pero me va a servir a mí para analizar circuitos de una manera mucho más rápida, sobre todo circuitos que tengan mucho más diodos, o sea, que sean mucho más complejos que tener un solo diodo. Entonces estos modelos
También se le llama modelos lineales a trozos. Ya les muestro por qué. Simplemente nosotros utilizamos para analizar circuitos con diodos de una manera mucho más fácil, o sea, sin usar la ecuación exponencial. Yo les pregunto, muchachos, entonces, ¿cuándo se utiliza la ecuación exponencial? En base a lo que les he venido diciendo. Pues cuando se quiere hallar como el voltaje de un diodo específico, o sea, como Sí. sobre solo un diodo. No, en realidad puedes hacerlo cuando tengas más diodos, pero vas a hallar el voltaje y la corriente exactamente, o sea, los voltajes y las Ajá. corrientes exactos. ¿Listo? ¿Cuál es el hándicap? ¿Cuál es la desventaja? Pues que si tienes más de un diodo, eso se vuelve imposible de manejar porque son ecuaciones exponenciales. ¿Listo? Entonces la idea es utilizar modelos aproximados sin utilizar esta ecuación exponencial para que el análisis sea mucho más sencillo. Entonces yo les voy a exponer tres modelos. Un modelo de diodo ideal, un modelo de fuente de voltaje y un modelo de fuente con una resistencia. Y todo yo lo voy a sacar a partir de esta ecuación exponencial. ¿Listo? Entonces, párale bolas. La ecuación exponencial del diodo es esta que está acá. Antes de todo, pues comencemos por el principio. Vamos a ver cómo es un diodo ideal. Simplemente, pues que si yo tengo mi ecuación exponencial, va a tener esta forma que está acá. Bueno, sabemos que este voltaje de gamma es un voltaje chiquito menor a 1 voltio, ¿cierto? Y exponencial Sí. es mucho más. Así. ¿Listo? Entonces el diodo ideal simplemente es coger, y así tan ordinario como va a sonar, es coger esta curvita y simplemente volverla esta que está acá. Permítame. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo ahí? Pues aprovechándome que B gamma es pequeño, lo voy a aproximar a 0 voltios. ¿Listo? Y me olvido de la parte exponencial del diodo. Entonces simplemente, aquí me está diciendo que si el voltaje del diodo es mayor que 0 voltios, la corriente del diodo es mayor que 0 voltios, perdón, sí, la corriente del diodo es mayor que 0. ¿Listo? Y si el voltaje del diodo es menor que 0 voltios, la corriente del diodo es igual a 0. ¿Sí se entiende entonces el dibujito? Sí, profe. Cuando esto sucede, se dice que el diodo está encendido y cuando esto sucede, se dice que el diodo está apagado. Entonces el diodo on simplemente decimos que su voltaje, el voltaje en el diodo, es 0 voltios y su corriente es mayor que 0. O sea, se comporta como si fuera un cortocircuito. ID. ¿Listo? Aquí, qué pena, porque es que aquí sí estoy cometiendo un error. Les dije mayores, aquí es igual. ¿Listo? ¿Sí o no? Esto es cuando está on. Y cuando está apagado, pues lo que le estoy diciendo es que la corriente del diodo es igual a 0 y es porque el voltaje del diodo es menor que 0. Y ahí se va a comportar como un circuito abierto. ¿Listo? Profe, pero ahí sería mayor o igual, para que fueran, o sea, como para que tomen todos los valores Listo. del ¿Sí? voltaje del diodo. Sí.
Pues es que en realidad en esa frontera puede estar prendido o puede estar apagado. Bueno, sí, listo, no pasa nada, ¿listo? ¿Sí estamos? Quiere decir que el diodo ideal se comporta como si fuera un switch de corriente que deja o no deja pasar la corriente. ¿Listo? ¿Sí estamos o no estamos? Sí, profe. Listo. Acá una salvedad. Resulta y pasa que yo lo que hice acá fue decir que B gamma era muy pequeño. Y la parte exponencial del diodo, aproximarla a una línea recta. Por eso se llama modelos lineales a trozos, porque yo aproximo esa exponencial a una línea. Esta aproximación, y se lo voy a poner acá, con otro colorcito, con este azul, que no lo he usado acá, sirve cuando los voltajes del circuito son grandes. Entonces, por ejemplo, en circuitos de potencia, donde se trabajan con magnitudes de voltaje arriba de los 100 voltios, 200 voltios, 50 voltios, pues ahí es fácilmente despreciable este V gamma. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes trabajan circuitos con altos voltajes, usted puede despreciar ese V gamma y hacer de cuenta que el diodo simplemente es un switch. ¿Listo, muchachos? Con resistencia cero y, mejor dicho, un switch real. ¿Listo, muchachos? ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, sí. Ahora, profe, sí. resulta y pasa que hay aplicaciones en las que usted no puede despreciar ese voltaje de gamma. Esas aplicaciones de voltajes pequeños, si está trabajando ya con voltajes del orden de los 2, 3, 4, 5 voltios, con voltajes pequeños, pues eliminar ese voltaje de gamma es una aproximación bastante burda. Entonces, por eso sale el segundo modelo, el modelo de fuente de voltaje. Y el modelo de fuente de voltaje es simplemente un modelo de aproximación muy similar al del diodo ideal, pero sin despreciar ese voltaje de gamma. Entonces, pues fíjese, esta exponencial que está acá, la exponencial es así. ¿Listo? A partir de un voltaje de gamma acá, pues usted simplemente lo aproxima ya no a un diodo ideal, sino simplemente a una fuente de voltaje de gamma. ¿Listo? Entonces, esta que está acá, la segunda aproximación del diodo. Y de acá, y B de acá. ¿Y qué nos dice? Simplemente que si el voltaje del diodo es mayor o igual al voltaje de gamma, la corriente del diodo va a ser mayor que cero. ¿Listo? Y cuando esto sucede, se dice que el diodo está on. ¿Listo? De hecho, pues la aproximación no me dice eso, sino me dice que es... Fíjense, cuando el voltaje del diodo sea igual a V gamma, ¡pin! La corriente es mayor que cero. ¿Listo? ¿Sí o no? Ese V gamma lo dejamos como 0.7, ¿cierto? O Sí, 0.6. 0.6 o 0.7, ¿listo? Y si el voltaje del diodo es menor que V gamma, la corriente del diodo es igual a cero y ahí se dice que el diodo está apagado. ¿Sí o no? Entonces, cuando el diodo está on, se dice que el voltaje del diodo es igual a, bueno, a V gamma. O sea, yo lo voy a reemplazar como si fuera una fuente de voltaje. ¿Listo? Y su corriente va a ser mayor que será en este sentido. ¿Listo, muchachos? ¿Sí o no? Sí, sí. Y cuando está apagado, pues yo simplemente lo voy a reemplazar como si fuera un circuito abierto que tiene corriente 0 amperios. Y este voltaje VD que está acá es menor que V gamma. ¿Listo, muchachos? Entonces, este es el modelo de fuente de voltaje y es válido, al igual que el modelo de diodo ideal, cuando ustedes están trabajando con aplicaciones de voltaje pequeño. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a hacer,
no sé, cualquier aplicación que tenga un microprocesador por ahí, o voltajes del orden de los 3,3 voltios a los 5 voltios, no es conveniente eliminar el voltaje de la barrera, ¿sí? Simplemente téngalo en cuenta y ya, o sea, reemplace su diodo por una fuente de voltaje con 0,607. ¿Listo, muchachos? Ahora, pues una aproximación un poquito más exacta, porque sigue siendo una aproximación, sería la aproximación de fuente más resistencia. Eso que está ahí, la curva ideal del diodo, y aquí un B gamma, y simplemente escoger y tener en cuenta eso es. ¿Listo? Entonces una tercera aproximación un poquito más exacta para que se parezca aún más a la fuente perdón, a la ecuación exponencial del diodo, pues es simplemente inclinar un poquito esa curvita. ¿Sí me siguen? ¿Listo? Pues si ustedes se fijan, una pendiente en un eje de corriente contra voltaje, pues es una resistencia. ¿Eso que me está queriendo decir? Que si el voltaje del diodo es igual a V gamma, ¿sí? La corriente del diodo va a ser mayor que 0. ¿Listo? Y si el voltaje del diodo es menor que V gamma, la corriente del diodo va a ser igual a 0. ¿Listo? Pero resulta y pasa que me toca tener en cuenta mi resistencia. Entonces cuando está encendido, el modelo va a ser simplemente la fuente de voltaje V gamma con una resistencia R sub de acá. Y cuando esté apagado, pues va a ser un circuito abierto. Por aquí 0. ¿Listo? Y entre este punto y este punto va a ser el voltaje del diodo. Y acá el voltaje del diodo va a ser esto acá. ¿Listo? Entonces acá el voltaje del diodo pues va a ser V gamma más la corriente del diodo, que es esta que va por acá, por R sub D. ¿Listo? ¿Sí lo recuerdan entonces ya? Listo. Entonces esos son los tres modelos que uno utiliza cuando uno trabaja con diodos. Preferiblemente y por facilidad, que más se prefiere es este que está acá. ¿Listo? Entonces rápidamente vamos a mirar entonces cómo es el análisis de circuitos con diodos. Obviamente, pues acá usando modelos, porque ya no vamos a utilizar esa ecuación exponencial fea. El análisis de circuitos con diodos pues me va a permitir analizar circuitos más complejos que tengan diodos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo tengo un circuito con diodos, pues la idea, igual que en todo circuito, es averiguar los voltajes y las corrientes del circuito. ¿Listo? Aquí, ¿cuál es el asunto? Pues que como hay diodos, estos voltajes y esas corrientes, los voltajes y las corrientes, pues van a depender mucho del estado del diodo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que para averiguar este voltaje y esta corriente, tengo que saber el estado del diodo. O dicho de otra forma, saber si el diodo está encendido o está apagado. Entonces, cuando uno analiza circuitos con diodos, va a hacer eso.
va a determinar si el diodo está prendido y está apagado. Y una vez que usted sepa si el diodo está prendido o está apagado, pues ahí sí determinar los voltajes y las corrientes del circuito. ¿Sí se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cómo se hace eso? Ustedes que se acuerdan, ¿cómo se hace entonces para determinar el voltaje del diodo? O la corriente, perdón, el estado del diodo. Poniendo. Exactamente. Entonces uno le diría, adivinando. Pues sí, en realidad uno adivinando si el diodo está prendido o está apagado. Pero pues no vamos a hacerlo a la topa tolondra o como unos tontos, sino vamos a hacerlo de la manera inteligente. Entonces, para saber esto que está acá, yo lo que tengo que hacer, ejercicio de ensayo y error. Dicho de otra forma, supongo algo y tengo que comprobarlo. ¿Listo? Entonces, suponer y comprobar. Y eso depende pues del modelo que yo tenga de diodo. Entonces, párale bolas. Por ejemplo, si yo tengo el modelo de diodo ideal, el modelo de diodo ideal tiene dos estados, ¿cierto? Un estado encendido y un estado apagado. ¿Listo? Entonces este es el estado. Yo voy a suponer, el supuesto es que cuando está encendido, él es un cortocircuito. ¿Listo? El voltaje en el diodo es igual a 0 voltios. ¿Listo? Y lo que tengo que comprobar es que la corriente del diodo sea mayor que 0. ¿Listo? Y el modelo, pues, ya sabemos que es un cortocircuito. ¿Sí o no? Cuando está apagado, yo voy a suponer que la corriente del diodo es igual a 0 amperios, ¿cierto? Y lo que tengo que comprobar es que el voltaje del diodo es menor que 0 voltios. ¿Listo? Y el modelo pues es simplemente una fuente, perdón, un circuito abierto. ¿Listo? Listo. Sí. El modelo en fuente de voltaje vuelve y juega. Entonces él tiene dos estados. Estado está encendido o está apagado. ¿Listo? Entonces cuando esté encendido yo voy a suponer que el voltaje del diodo es V gamma. Y lo que tengo que comprobar es vuelve y juega. Que la corriente del diodo sea mayor que 0. Y el modelo, pues, la fuente de voltaje. ¿Listo? Esto valor V gamma. Y ahorita hacemos un par de ejercicios. Si está apagado, pues yo lo que estoy diciendo es que la corriente del diodo es igual a 0 y tengo que comprobar que el voltaje del diodo sea menor que V gamma. ¿Listo? Y esta cosa, un circuito abierto acá. ¿Listo, muchachos? Sí, profe. Listo. Y pues el modelo de fuente más resistencia vuelve y juega chun, 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 chun. Entonces el estado está on o está off. El supuesto acá es que el voltaje del diodo es igual a V gamma más ID por RD. Y lo que tengo que comprobar
es que la corriente del diodo sea mayor que 0. ¿Listo? Y el modelo, pues es la fuente de voltaje V gamma más la resistencia RD. ¿Listo? Y cuando está apagado, pues yo lo que supongo es que la corriente sea igual a 0 y el voltaje del diodo tiene que ser menor que V gamma. Y se comporta como un circuito abierto acá. ¿Listo? Entonces, dependiendo del modelo, yo voy a hacer un supuesto y tengo que hacer una comprobación. ¿Listo? Entonces vamos a hacerle. Pero me consigo un ejercicio que está bonito. ¿Ustedes consideran que debemos hacer otra clasecita de repaso o ya puedo arrancarlos con los BJT? Yo creo que deberíamos avanzar. Listo, perfecto. Entonces, hagamos un ejercicio como para terminar la clase hoy y que quede evidenciado. Señor. Pero por supuesto que sí. Claro, eso no es para nada. Vamos a hacerlo entre todos para que quede evidenciado lo que decimos hoy, lo que dijimos hoy. Y ya poder avanzar. Lo que pasa es que a mí sí me parece importante, para comenzar BJT, tener clarito lo que es un diodo. Y si uno tiene clarito lo que es un diodo, créame que no va a sufrir nada cuando analicemos los bipolares. Digamos que los bipolares no son tan avanzados como los MOSFET, entonces es un poquito, pero un poquito, o sea, tampoco es que sea la gran locura analizarlos. Entonces simplemente el ejercicio me dice averiguar cuánto vale VA y cuánto vale BB en este circuito que está. ¿Listo? Ah, bueno, V gamma. Listo. Pongámosle 1 voltio para que no jodamos la vida. ¿Listo? Listo. Vale, entonces ponle bolas. Para saber cuánto vale VA y cuánto vale BB, simplemente pues yo tengo que determinar el estado de esos dos diodos. Fíjense que dependiendo del estado en que sostén estos dos diodos, pues yo voy a poder determinar ese voltaje VA y ese voltaje BB. ¿Listo? Simplemente aquí digamos que RD igual a 0 ohmios, entonces yo ya sé qué modelo voy a utilizar acá. ¿Qué modelo voy a utilizar acá? Si tengo el voltaje gamma y que RD son 0 ohmios. Fuente de voltaje. Perfecto. ¿Listo? Entonces yo tengo que determinar en qué estado está D1 y en qué estado está D2. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, como ya les dije, es un ejercicio de ensayo-error. Yo tengo que suponer un estado y comprobar ese estado. Entonces, lo más sano, cuando uno está virgencito o nuevecito o fuera de práctica, como en el caso de ustedes, es suponer que los diodos están encendidos. Diodo 1 on y diodo 2 on. ¿Listo? Entonces, dicho de otra forma, yo voy a suponer que el voltaje en el diodo 1 es igual a 1 voltio y que el voltaje en el diodo 2, acá, suponer que el voltaje en el diodo 1 es 1 voltio y que el voltaje del diodo 2 es 1 voltio, y tengo que comprobar que I de 1, que va a ser la que baja por acá, en efecto vaya en ese sentido, o sea que sea mayor que 0. ¿Qué pasa si I de 1 es menor que 0? ¿Hacia dónde está mirando? Hacia arriba, ¿cierto? Uh-huh. ¿Un diodo me deja corrientes inversas? Sí, pero cuando el voltaje inverso es muy grande. ¿Listo? Este no va a ser el caso. ¿Listo? Entonces simplemente yo tengo que comprobar que en efecto las corrientes tengan este sentido que está marcado pues por la flechita, ¿sí o no? ¿Listo? ¿Sí estamos o no estamos? Sí, sí. ¿Listo? Entonces simplemente yo supongo que están los dos diodos prendidos, entonces vamos a reemplazarlo por su modelo equivalente, que será este tipejo que está acá. Este que está acá y este que está acá. Y fíjese que al reemplazar los diodos por su modelo, pues ya no se esto ya no se vuelve un ejercicio numérico de exponenciales y gráficas y todo eso, sino simplemente se vuelve un ejercicio de circuitos. Vean, 5 voltios acá, 5 voltios acá, menos 5 voltios acá, menos 5 voltios acá.
Entonces aquí es donde yo les digo, mis chicos, ¿qué tal están en circuitos? Si hace rato que no vienen en circuitos, por favor pónganse a practicar. Porque aquí yo voy a ir a toda miércoles haciendo circuitos. ¿Listo? Listo de una. Creo que ya llegué a... ¿Sí? Pero no, mentira, no voy a decir nada. Por ahí me las doy de lámpara, entonces no. ¿Listo? Sigue. Entonces parémosle bolas. ¿Cómo hacemos entonces para hallar SBA y SBB? ¿Cómo le hacemos? Entonces, chimolejo, yo puedo hacer este nodo, ¿cierto? Y este nodo que está acá, ¿cierto? Pero pues esos dos nodos están conectados por una fuente de voltaje, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, Entonces yo pero puedo pues hacer la esto. diferencia es... Ajá. Entonces yo puedo hacer esto como si fuera un solo nodo, ¿cierto? Entonces a ese nodo grandote le entra esta corriente, le sale esta corriente, le entra esta corriente y le sale esta corriente, ¿sí o no? Entonces si hacemos ese nodo que vamos a llamar, no sé, el supernodo, que se llama así, supernodo, esta corriente entra, ¿cierto? Y esa corriente es 5 voltios menos 1 voltio menos VA sobre 1 kilómetro. ¿Listo? Más esta corriente que entra acá, que será 5 voltios menos BB sobre 1 kilómetro. ¿Sí o no? Igual a las que salen, que será esta, VA, más 5 voltios sobre 1 kilómetro, más BB, más 5 voltios sobre 1 kilómetro. ¿Cierto, muchachos? ¿Notamos? Sí. Sí, señor. Listo. Entonces, fíjese que todo esto yo lo puedo cancelar. ¿Sí o no? Y me va a quedar agrupado acá, bueno, 4 menos 5, 5 menos 4, 4, 5 menos 1, 4 acá, más 5 voltios menos BB igual a BA más 5 voltios, o más bien acá de una vez, puedo agrupar esto acá, más BB más 10 voltios. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Entonces aquí me quedaría 9 voltios menos BA menos BB igual a BA más BB más 10. Y acá me quedaría, este lo paso para este lado, me quedaría acá 2BA más 2BB igual a menos 1 voltio, ¿cierto? Pasando estos BA para este lado, perdón, estos para este lado y estos para este lado. ¿Listo, muchachos? Sí, profe, pero sería un voltio positivo. No, fíjate que si yo paso estos para este lado, me quedan estos positivos y este lo paso para este lado, me va a quedar negativo. Ah, ok, sí. ¿Listo? Sí. Entonces, como tengo una ecuación, dos incógnitas, pues me toca conseguir otra ecuación. Pero pues yo sé acá que BA menos BB es igual a 1 voltio, ¿cierto? Por la ecuación de estos dos nodos que están acá. ¿Listo, muchachos? ¿Estamos o no estamos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces hagamos, encontremos acá esta cosa, porque fíjese que si yo sumo estas dos ecuaciones, pero si yo no lo he hecho, o sea, lo vi ayer y me pareció chévere, o si lo habré hecho, no me acuerdo, pero, bueno, no me acuerdo cómo se hace, no me acuerdo cuánto va, más bien dicho, porque sí sé cómo se hace. Entonces fíjese que si yo sumo estas dos, pues esto me dará aquí que 3BA más BB es igual a 0, ¿cierto? ¿Sí o no? O sea Sí. que BB es igual a menos 3BA. 3BA. ¿Listo? Entonces yo puedo reemplazar lo puedo reemplazar en alguno de estos dos. ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, si yo lo reemplazo en esta, que me queda un poquito más fácil, entonces me quedaría menos 3BA, perdón. BA más 3BA igual a 1. O sea que BA va a ser igual a 1/4, ¿cierto? Y aquí yo puedo despejar BB para que BB me dé igual a menos 3/4. ¿Sí o no?
Sí, profe. ¿Listo? Entonces acá un cuarto y aquí menos 3/4. ¿Qué es lo que me toca comprobar? Pues me toca comprobar estas dos cositas. ¿Listo? Entonces, de acá yo qué puedo sacar fácilmente. Fíjese que B y D1, que es esta que baja por acá, pues va a ser igual a 5 voltios menos 1 voltio menos 1/4. Y esto sobre 1000. O sea, esa cosa, ¿cuánto me da? Estos son 4 cuartos menos 1/4, 20 cuartos menos 5 cuartos, o sea, 15 cuartos sobre 1000, ¿cierto? ¿Cierto? O sea, 15 Sí, sobre profe. 4000. ¿Eso es mayor que 0? Hola. Sí. Sí, eso es mayor que 0. Entonces de aquí yo puedo sacar que I de 1 es mayor que 0, ¿cierto? Y como I de 1 es mayor que 0, entonces yo digo aquí que el diodo 1 está presumiblemente on. Parece, ¿cierto? ¿Por qué digo que parece? Porque me toca comprobar el estado del otro diodo, ¿cierto? Entonces me toca hallar esta corriente que está acá. I de 2, ¿cierto? ¿Cómo la hallo? Permítame un segundo. Con la suma de las corrientes. Exactamente, muy bien. Aquí tengo 5 voltios, 5 voltios. Aquí tengo 1 kilomio. Aquí tengo 1 kilomio. Aquí tengo 1 kilomio también. Aquí tengo 1 voltio, 1 voltio. 5 voltios, 5 voltios, 1 kilomio. Y aquí ya había dicho yo entonces que este era 1/4 y que este era menos 3/4. ¿Listo? Entonces tengo que hallar esta corriente I de 2, ¿cierto? Esta que va por acá. Entonces yo sé que esta que baja por acá es 15 sobre 4000. Y me toca hallar esta que está acá por acá, ¿cierto? Entonces si yo hago este nodo que está acá, yo sé que 15 sobre 4000 entra y las otras dos salen, que será I de 2, más la que sale que será 1/4, más 5 voltios sobre 1000, ¿cierto? ¿Sí o no? O sea, 15 sobre Sí. 4000 menos, pongámosle a esto un cuarto más 20 cuartos sobre 1000. Y esto es igual a I de 2, ¿cierto? Entonces aquí haría 15 sobre 4000 menos 19. No, perdón, 21 sobre 4000. Igual a I de 2, ¿cierto? O sea que I de 2 va a ser igual a menos 6 sobre 4000, ¿cierto, chicos? ¿Sí o no? Sí. Menos 6 sobre 4000 es menor que 0, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí, Quiere sí. decir que el No. diodo 2 no está on. Está presumiblemente off, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Me toca entrar a mí a comprobar eso. Entonces hagámoslo rápidamente. Qué pena que me le robe un poquito más de clase. Pero es que en teoría este repasito no debería estarlo ni haciendo, pero yo me he fijado que es mejor hacerlo. Listo. Entonces, como la suposición que yo hice estaba mal hecha, me toca hacer otra suposición. ¿Listo? Pero pues hagamos esa suposición basados en los resultados que nos dieron recientemente. Que el diodo 1 estaba prendido, se le va a poner aquí 1 voltio, y que el diodo 2 estaba apagado. ¿Listo? Entonces por la corriente por aquí va a ser 0. Y lo que tengo que comprobar acá, suponer que el diodo 1 está on, significa suponer el voltaje del diodo 1 igual a 1 voltio, y que la corriente del diodo 1 es mayor que 0, es lo que tengo. Esto lo supongo y esto lo compruebo. Y ahora, si yo supongo que el diodo 2 está apagado, supongo
que la corriente del diodo 2 es igual a 0, o sea, reemplazo por un circuito abierto, y tengo que comprobar que el voltaje del diodo 2 es menor que 1 voltio. ¿Listo? ¿Sí o no? Este que está acá, pues va a ser el voltaje del diodo 2. ¿Listo? Sí. Un kilo mío acá, un kilo mío acá, un kilo mío acá, un kilo mío acá. ¿Listo? BB es muy fácil hallarlo, porque fíjense que BB tengo 5 voltios un K y 5 voltios un K. ¿Cuánto vale BB? 0. ¿Sí o no? Cero. 0 voltios. Entonces lo tengo que hallar este tipejo que está acá. ¿Cómo lo hallo? Pues hallo esta corriente ID1 que va por acá. ¿Sí o no? Y lo hallo pues con una malla. O sea, me quedaría menos 10 voltios más la corriente del diodo 1 por 1K, perdón, por 2K menos 1 voltio. Y eso es igual a 0. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí. Entonces la corriente del diodo 2, del diodo 1 va a ser igual a 11 voltios sobre 2K. Perdón, aquí esto es más. 9 voltios. Sí, menos 5, menos 5, menos 10 más 1. Es menos 10 más 1. ¿Listo? Esto da pues 4,5 miliamperios, que es mayor que 0. ¿Cierto? O sea que el diodo 1 parece estar on, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Yo no puedo determinarlo hasta no se compruebe esto que está acá. Entonces, este voltaje VA, ¿cómo lo voy a hallar? Bueno, pues para comprobarlo eso yo tengo que hallar el voltaje del diodo 2, que es igual a VA menos 0 voltios, ¿sí o no? Entonces, para hallar ese voltaje VA, pues yo sé que este voltaje VA es el que está acá. ¿Sí o no? ¿Sí estamos o no estamos, chicos? Sí, profe. Entonces, VA más 5 voltios sobre 1K es esta corriente que va por acá, o sea, 4,5 miliamperios. ¿Listo? O sea que VA es igual a 4,5 voltios menos 5 voltios, ¿cierto? O sea, menos 0,5 voltios. ¿Sí o no? Sí. O sea que el voltaje del diodo 2 es igual a menos 0,5 voltios menos 0, o sea, menos 0,5 voltios. ¿Listo? Sí. ¿Qué pasa? Entonces, con el voltaje del diodo 2 es menor que 1 voltio. Sí. Entonces, en efecto, esta suposición está correcta. ¿Listo, muchachos? Entonces, así es que se trabaja los diodos. El voltaje VA pues va a ser igual a menos 0,5 y el voltaje BB igual a 0 voltios. Y esta es la respuesta al ejercicio. ¿Listo, chicos? Entonces, Listo, profe. cuando ustedes tengan circuitos con diodos, ustedes para poder determinar los voltajes y las corrientes tienen que saber en qué estado está el diodo o cuándo cambia de estado en su efecto. ¿Listo? Para hacer eso, ustedes tienen que hacer un supuesto. Y un supuesto es simplemente suponer que es una fuente de voltaje o es un circuito abierto y tienen que hacer la respectiva comprobación. ¿Listo, chicos? Listo. Listo, profe. Consideran ustedes, pues si quieren yo les mando entonces un par de ejercicios para que se fogueen ahí. ¿Listo? Sí, Y profe. me los preguntan si tienen dudas, alguna cosa. ¿Listo? Listo. Entonces, es importante porque pues a partir de esta cosa que está acá me va a quedar mucho más fácil analizar el BJT. Bueno, muchachos, entonces eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el viernes. Listo, profe. Bueno, profe. Profe, una Gracias. Listo, pregunta. profe, ¿Usted gracias. nos Listo, podría profe. subir los apuntes de hoy? Sí, claro. Por La favor. vez pasada no se los subí, sí. Sí, profe. Sí, Ah, también lo sí, subí. sí, claro. Ven y lo hago de una vez antes de que se me olvide. Gracias, profe. Entonces,
exportar como PDF. Exportar. Uy, marica, tengo donde me voy a desayunar.